Ante todo, buenas noches, doctor Raimundo. Me presento, soy el estudiante Jonathan Barrientos Quispe. Y bueno, en esta oportunidad, juntamente con mis compañeros, vamos a hablar sobre el algoritmo de atención posparo cardíaco en adultos. Como primera parte, o como primer paso del algoritmo, una vez que se realizan las contracciones, una vez que se ha controlado el paro, es importante que el paciente se encuentre estable, ¿no? Poder verificar esa estabilidad y eso se va a hacer justamente con la verificación del pulso, ¿no? Una vez que nosotros podemos verificar el pulso, sabemos que el paciente esté estable, por lo cual podremos decir, ¿no?, que el paciente ha logrado o está en una recuperación de la circulación espontánea, básicamente con las siglas RCE logrado, ¿no? Entonces es el primer paso de este algoritmo, ¿no?, en la cual busca que el paciente logre estar estable y se pueda lograrlo mediante el control del pulso, ¿no? Como siguiente parte, ¿no? Una vez que se han logrado esta estabilidad, ¿no?, este RCE, es importante poder intensificar el paso de la vía aérea, ¿no? Y eso justamente se podrá realizar mediante dos complementos, ¿no? Mediante dos acciones. El primero que va a ser la colocación temprana del tubo endotraqueal, en la cual se utilizarán diversos tipos de técnicas, en la cual se ha ido viendo en el curso de las diferentes maneras de poder trabajar en un tubo endotraqueal. Y como segunda parte, ¿no?, para poder también verificar esta intensificación del paso de la vía aérea, se va a realizar una técnica de capnografía, ¿no?, la cual es una monitorización, ¿no?, complementaria a la pulsioximetría, ¿no?, que justamente es control del oxígeno, ya que este va a valora la oxigenación del paciente. Entonces, mediante esta capnografía, ¿no?, buscamos que se analice la ventilación del paciente midiendo el dióxido de carbono exhalado. Entonces, con esta capnografía o capnometría y con la colocación del tubo endotraqueal, ¿no?, podremos manejar, ¿no?, o intensificar el manejo de la vía aérea, ¿no? Entonces, eso sería básicamente mi parte, doctor. Pasaríamos después a mis compañeros que irán explorándose más en los diferentes pasos de este. Buenas tardes, doctor. Me presento, soy el Triñano Cinero Rommel Antonio y hoy voy a exponer sobre el paso 2 del segundo manejo de los parámetros respiratorios, la cual viene a ser esta parte de acá. Y en saber, ¿no?, que la reanimación continua durante la fase posterior al RCE, y muchas de estas actividades pueden ocurrir simultáneamente. Sin embargo, si se debe establecer una priorización, vamos a tener que realizar los siguientes pasos. Primero, el manejo de la vía aérea, lo cual vamos a utilizar la capnometría o capnografía, también para confirmar y monitorizar la colocación del tubo endotraqueal. Luego tenemos el manejo de los parámetros ventilatorios, lo cual se va a dar un ajuste de la FiO2 para la SpO2, que es una estimación de los niveles de oxígeno en el torrente sanguíneo, y el nivel normal, ¿no?, del SpO2 debe de estar entre 90 y 100 y en un 92% a un 98%, ¿no? Luego se va a comenzar con 10 ventilaciones por minuto y vamos a ajustar una PACO 2 de 35-45 milímetros de Hg, y aparte vamos a encontrar la frecuencia como la espirometría humedad y temperatura, espacio muerto, permeabilidad y presión. También se va a dar la capacidad pulmonar total en una inspiración forzada, 16 en hombre y 4,5 en mujeres, en la capacidad vital en condiciones de máximo esfuerzo. El 4,5 se va a dar en hombres y 3,2 en mujeres. El volumen residual, el aire que queda en los alvéolos tras la expiración, alrededor de 1, y el volumen de ventilación o capacidad, ¿no?, de respiratoria, la cual vamos a encontrar acá, que viene a ser esto. Se va a dar con una inspiración normal de unos 500 mililitros, de los que van a llegar a los alvéolos 350 mililitros. Y por último, ¿no?, la frecuencia ventilatoria de 12 a 18 por minuto. Y bueno, eso sería todo por mi parte, doctor. Muchas gracias. Buenas noches, doctor. Mi nombre es Angie Cabanillas Tanta. Y bueno, continuando con la explicación de lo que viene a ser el algoritmo
de cuidados postparo, voy a hablar de la última parte del paso 2, que pertenece a la fase de estabilización del paciente y es lo que viene a ser el control de los parámetros hemodinámicos, ¿no? Recordemos que aquí lo ideal es restablecer lo que viene a ser la presión arterial, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos lograr esto? Es gracias a lo que viene a ser la administración de cristaloides o fluidos que puedan elevar esta tensión, o si en su defecto pues no funciona, podemos administrar ciertos fármacos, en este caso ciertos fármacos vasoactivos, ¿no? Ionotrópicos, ¿no? Todo esto con un solo propósito de hacer que la presión arterial sistólica sea mayor a lo que viene a ser 90 miligramos de mercurio. O cuando estamos hablando es la presión arterial media sea mayor a 65 miligramos de mercurio. Lo más importante en cuidado postparo es el EKG de 12 derivaciones. Esto nos va a permitir registrar la actividad eléctrica del corazón. Así nosotros nos podemos dar cuenta si es que hay alguna patología y cómo está el ritmo del corazón del paciente. En algunos casos nosotros nos podemos encontrar con un infarto agudo de miocardio, que esto es una obstrucción brusca de la arteria coronaria impidiendo el flujo correcto de sangre. Aquí tenemos, por ejemplo, un EKG de infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. En este caso nosotros podríamos administrar la heparina al paciente, ¿no? También nosotros podemos darnos el caso de que haya un shock cardiogénico inestable producto del paro que ha tenido el paciente, ¿no? En este caso nosotros le tenemos que dar una asistencia circulatoria mecánica. Esto ayuda a bombear al corazón desde las cavidades inferiores del corazón. Muchas gracias. Buenas noches, doctor Raimundo. Soy el alumno Yair Carpio y continuaré en este caso con los puntos 5 y 6. Le podemos decir al paciente que siga ciertas instrucciones, ¿no? Y hay dos opciones, que sí la siga y que no la siga. En este caso nos haríamos porque no la siga, entonces el paciente estará en un estado comatoso. Y en este caso podemos manejarlo con manejo de la temperatura, obteniendo tomografías, monitoreando un EKG de 12 derivaciones de manera intermitente o continua también, y otros cuidados críticos que vamos a ver más adelante. Con respecto al manejo específico de la temperatura, debemos mantener al paciente en un rango de 32 a 36 grados centígrados. Para mantener en ese rango el paciente no hay un método óptimo, ¿no? Podemos hacerlo ya sea vía catéter endovenoso, ¿no? Medio endovenoso. Podemos hacerlo con simplemente bolsa de hielo, compresas frías, ¿no? No hay un método que especifique cómo llevarlo a este rango, ¿no? Lo deja a varias opciones de escoger. Con respecto a la toma de temperatura, ¿no? Para ver si está en ese rango o no, como es una temperatura central, no lo podemos tomar de manera axilar o oral, sino, bueno, la guía recomienda, por ejemplo, ¿no? Vía esofágica podemos tomar la temperatura. Con respecto a otros cuidados críticos que debemos tener en el paciente postparo, es mantener un adecuado nivel de glicemia, mantener el oxígeno y el CO2 también adecuado. Podemos, como dicen en el algoritmo, monitorear con un EKG, ¿no? De 12 derivaciones, mantener también una buena ventilación pulmonar y podemos ayudar los exámenes auxiliares como son la tomografía. Gracias. Buenas noches, continuando con la exposición, vamos a hablar acerca del séptimo paso. Es donde ya tenemos al paciente despierto y donde vamos a evaluar los otros tratamientos críticos o las otras evaluaciones, donde vamos a monitorizar la temperatura, en este caso del paciente central, puede ser esofágica, rectal o de la vejiga, en caso de estos estén afectados, ¿no? También vamos a tratar de mantener la normosecmia y la normocapnia y la euglesemia en caso de que el paciente presente estos estados críticos, entonces vamos a tratar de mantenerlos para poder seguir teniendo al paciente estable.
También vamos a monitorizar el EKG en este caso de forma continua e intermitente en el caso se presente algún malestar o algún inconveniente cardiovascular y se va a proporcionar también la ventilación para la protección pulmonar. Y eso sería para finalizar el séptimo paso. Doy paso a mi siguiente compañero. Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Cardoso Chávez Sebastián y el día de hoy les voy a hablar acerca de los pasos 5H y 5T. En este caso es un recurso mnemotécnico utilizado para facilitar la memorización de los factores principales que contribuyen a la parada cardiorrespiratoria. En esta búsqueda vemos en los tratamientos de las causas subyacentes para contribuir a revertir la PCR. Entre algunas causas tenemos la hipovolemia, hipoxia, hidrogeniosis, hipotermia, neumotórax, tamponamiento cardíaco, tóxicos, trombosis pulmonar, entre otros.